Estos meses no están siendo nada amables para Brasil. En noviembre, la bomba ha estallado y el real brasileño está consiguiendo varios récords. Negativos, está en caída libre y el gobierno de Lula está con la soga en el cuello. Las presiones no paran y los planes del gobierno para poner una solución a esta situación brillan por su ausencia. ¿Será esto el final para Lula? El izquierdista de 79 años que gobernó entre 2003 y 2011 regresó al poder con la promesa de impulsar programas de obra pública que mejoren la vida de millones de brasileños. Y todos sabemos que detrás de este programa siempre se esconde algo: el incremento del gasto, subiendo los impuestos a los ricos, algo que evidentemente no compensa esta subida del gasto y entramos en una situación de déficit donde la deuda crece. Ahora bien, y esto hay que decirlo al principio de este vídeo, como bien dijo el investigador del GAM Investment Management, la deuda del país es alta pero no peligrosa. Y este es precisamente el punto de este vídeo. ¿Cómo de preocupante es esta situación y qué soluciones puede tener? Esto y más es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy, así que no me enrollo más, poneos cómodos, que empezamos. Brasil está en una situación muy parecida a la que se encuentra Francia en estos momentos, salvando muchas distancias y no solo distancias físicas. Ese mismo investigador del GAM Investment Management dijo otra frase que será el punto de este vídeo. El problema de Brasil es que paga tasas reales muy altas para pedir prestado y los países del G7 no lo hacen. El nivel sostenible de deuda para Brasil siempre será más bajo. Esta frase esconde un trasfondo de lo más interesante, ya que básicamente está diciendo que no todos los países pueden tener la misma deuda. Y es algo que podemos observar a simple vista. Comparemos Japón o Estados Unidos con Brasil. Tienen deudas mucho más elevadas que la economía brasileña, pero no tienen ni la mitad ni un cuarto de los problemas que tiene Brasil. ¿A qué se debe esto? El Banco Central de Brasil llegó a vender en un solo día más de 3.000 millones de dólares en operaciones que trataban de defender el real brasileño. Una operación que seguramente habrá sido criticada por aquellos que ponían el grito al cielo diciendo que el Banco Central argentino estaba dilapidando dólares, poniendo en apuros a la economía argentina. Vale, no lo han hecho. En 2024 Brasil enfrentó una salida masiva de capitales extranjeros, lo que afectó a su posición neta. Según los datos del Banco Central, en el año 2024 salieron del país aproximadamente 32.000 millones de reales, que serían unos 5.000 millones de dólares aproximadamente. Todo ello en inversiones de portafolio, lo que refleja una pérdida de confianza en los inversores internacionales de la economía brasileña. Y ya que hemos mencionado a Argentina, sí lo sé, no puedo estar más de un vídeo sin mencionar a ese país, podemos comparar ambas situaciones para que el vídeo sea un poco más dinámico, ya que ese país está pasando por el proceso contrario, donde la moneda poquito a poquito va cogiendo fuerza y recuperando la confianza por parte de la población local y de los inversores, mientras que el real brasileño está pasando por todo lo contrario. En primer lugar, hablemos del déficit. Como dijo el economista Thomas Sargent, parafraseando a Milton Friedman, la inflación elevada y persistente es siempre y en todo lugar un fenómeno fiscal. El descontrol de la inflación se produce cuando hay desequilibrio en las cuentas fiscales, pero esto no quiere decir que solo con tener un déficit fiscal sea suficiente para que la inflación se vaya de control. En este canal hemos analizado multitud de casos, como el de Estados Unidos o Japón, donde a pesar de tener un déficit constante en las cuentas públicas, la inflación se ha mantenido más o menos a raya. Y el secreto está en la siguiente imagen. Sí, ya sé que muchos no os estaréis enterando de la película. La R es el tipo de interés que se paga por la deuda, mientras que la G es la tasa de crecimiento del PIB o del ingreso, si queréis llamarlo así. Y aquí está la clave del asunto. Siempre que el tipo de interés que se paga por la deuda sea inferior a la tasa de crecimiento de la economía, la deuda será sostenible a pesar de tener un déficit crónico. Ahora vamos a profundizar más en este asunto. La tasa de crecimiento de la economía no tiene demasiado misterio. ¿Cuánto ha crecido el ingreso de la economía en el año X? Dependiendo de los factores que sean. Lo que nos interesa es el tipo de interés que se paga por la deuda, ya que ahí es donde está la clave de todo el vídeo. ¿Para qué invierten los inversores en la deuda de un país? ¿Para buscar estabilidad o rentabilidad? En algunos casos ambas.
En la deuda estadounidense o en la japonesa normalmente lo que se busca es estabilidad, pero en la deuda de países en vías de desarrollo normalmente lo que se busca es rentabilidad. ¿Y de qué depende eso? A grandes rasgos de las cuentas públicas del país. Pero aquí hay algo que muchos desconocen y es que en la mayoría de los casos la deuda pública no se paga, o siendo más precisos, solamente se pagan los intereses. ¿Y el resto qué hacen con él? Pues normalmente se refinancia, es decir, se vuelve a pedir prestado para financiar. Y este círculo se mantiene siempre que se cumpla la condición que hemos dicho anteriormente. Por eso, lo más importante no es el tamaño de la deuda, sino cuánto tienes que pagar por esa deuda, donde entra en juego la famosa prima de riesgo. Cuando ese coste se hace cada vez más grande es cuando nos topamos con los problemas de sostenibilidad. La pregunta que deberíamos hacernos es ¿qué es lo que hace que la desconfianza vaya en aumento? A grandes rasgos, que los inversores miren qué es lo que tiene el Estado, es decir, los ingresos que va a tener, los activos físicos o cualquier otra cosa, y a partir de ahí deciden cómo de fiable es ese Estado. Una de las cosas que miran son los ingresos, que básicamente es la recaudación fiscal y algunas inversiones que tenga el gobierno. Paréntesis, cuando estamos hablando de gobierno, estamos incluyendo al Banco Central también. Si ven que esos ingresos no son suficientes, empiezan a desconfiar, pero aún no es game over para el Estado. Si tiene una buena cantidad de activos, ya sean las famosas reservas o cualquier otra cosa que pueda interesar a los inversores, la confianza se puede mantener a pesar de los malos ingresos. Por eso, el Banco Central de Brasil ha conseguido evitar una caída aún mayor de la moneda utilizando las reservas en dólares. Para poner un símil con el mundo empresarial, es como vender una parte de tu patrimonio para pagar alguna deuda, ya que al final la moneda que emite el Banco Central es una deuda para ellos. Por eso, países como Argentina están viendo cómo la confianza va en aumento, por un lado, porque ha revertido el déficit, y por otro porque está haciendo todo lo posible para acumular reservas, mejorando su capacidad para defender su propia moneda, una situación en la que Brasil no está. Con un enorme deterioro en las cuentas públicas y la necesidad de estar utilizando sus reservas para defender su propia moneda, Brasil está mostrando debilidad. Esta debilidad es vista por los inversores, que se traduce en pedir más intereses por la deuda de Brasil y la desinversión en todo activo denominado en reales, para irse al dólar, hundiendo el valor de la moneda brasileña. La deuda en moneda brasileña se puede pagar utilizando el truco de la impresora de billetes, pero ya sabemos cómo acaba esa historia. Pero el problema de Brasil no solamente es ese, y es que la deuda externa, aquella donde no puede utilizar el truco de la impresora, también va en aumento. La deuda externa de Brasil ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años. En el segundo trimestre de 2024 alcanzó un récord histórico de 741.000 millones de dólares. Ahora mismo la deuda externa representa cerca del 40% del PIB brasileño. Y esta deuda es compleja de pagar, ya que, como hemos comentado, requieres de un activo, el dólar principalmente, que no controlas. Pero vamos a volver al tema de la deuda local. Juntando todo esto que hemos dicho, podemos hacernos la pregunta de ¿cómo solventar esta situación? Para encontrar la solución a su problema, debe mirar a su país vecino y cómo han solventado este problema, es decir, sacar la motosierra. Hay más formas de revertir esta situación, como por ejemplo hacer que tu economía crezca más o que tu sector comercial funcione mejor para que entren más dólares al país, pero como ya explicamos en un vídeo analizando la situación de Brasil, estas dos situaciones no son muy realistas. Brasil no ha presentado malos resultados económicos en los últimos años, pero no hay muchas razones para pensar que vaya a despegar aún más, sobre todo con la situación fiscal en la que está. El Banco Central está tratando de revertir esta situación subiendo los tipos de interés. En el año 2025 se espera que la tasa alcance el 15%, el nivel más alto desde el año 2006. El problema es que esto es un arma de doble filo. Por un lado entra inversión extranjera, ya que se paga más rentabilidad, pero por otro estás aumentando el coste de la deuda y acordaros de la fórmula. Con intereses más elevados es imposible sostener esta situación. Es decir, el Banco Central y el gobierno tendrían intereses diferentes. No hablamos de interés, del tipo de interés en el sentido literal. Creo que debería haberme ahorrado este comentario. A ver, el Banco Central lo que quiere es defender el valor de la moneda y para ello pone tipos de interés más elevados, pero al gobierno lo que le interesa es reducir su déficit y ese incremento de los tipos de interés
interés le está perjudicando. De ahí a esa contradicción en los intereses. Por tanto, la única solución a corto y mediano plazo es la motosierra debe de revertir ese déficit fiscal, lograr acumular aún más reservas, que es básicamente lo que está haciendo su país vecino. Las próximas elecciones de Brasil se celebran en el año 2026, algo que quita la opción de pasarle la patata caliente al próximo gobierno. La mala salud de Lula también está levantando incógnitas acerca del futuro de la nación. Por ahora, el Banco Central de Brasil tiene herramientas para sostener el valor de la moneda, pero siguiendo con la explicación de este vídeo, a medida que se vaya deteriorando su activo, es decir, que esté utilizando herramientas que no sean ajustes fiscales, que eso no depende del Banco Central sino del gobierno, esto no va a durar para siempre. Y Brasil no tiene la confianza que pueden tener las economías como Japón o Estados Unidos para poder sostener deudas tan elevadas, que ojo, no es una deuda tan elevada, estamos hablando de un 85% del PIB, no está al borde de un cataclismo, pero la situación se debe revertir, debe frenar el déficit fiscal y reducir la sangría de la fuga de capitales para lograr la estabilidad si no quiere tocar la puerta al FMI, y ya sabemos cómo acaba esa historia. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que el gobierno va a ser capaz de realizar los recortes y revertir este déficit público? Os leemos en los comentarios, gracias por vernos. Un día más y nos vemos en el próximo vídeo.